¿Qué tal? Bienvenidos a esta teleentrevista y a la parte final de nuestra programación en vivo y en directo aquí en TV Televisión de la Universidad de Concepción. Hoy queremos hablar de nuestro sistema de salud. Es un tema que hemos tocado recurrentemente, pero hasta ahora no habíamos tenido la posibilidad de conversar con quien nos va a acompañar en esta teleentrevista. Él es el doctor David Kraunik. Dígame si no lo digo bien. Él es jefe de la unidad paciente crítico adultos del Hospital Higueras de Talcahuano. Doctor, ¿cómo está? ¿Está por ahí? Hola Hugo, gusto saludarte, aquí estamos. ¿Lo dije bien? Doctor David Kraunik, ¿está bien? Tal cual. Perfecto. Decía yo que no habíamos tenido la posibilidad de conversar con un jefe de unidad paciente crítico adulto, en este caso. Una unidad que hace, no sé, dígame usted, hace 3 meses que están extremadamente saturados, digamos. No, yo entiendo que no han llegado al 100%, todavía siempre hay una cama disponible y otra no, pero el asunto es extraordinariamente complejo. Para el caso del Hospital Higueras de Talcahuano, entiendo que ustedes han crecido bastante. ¿De cuántas camas que tenían antes a cuántas camas tienen hoy, digamos, y cuál es el grado de saturación en el Hospital Higueras, doctor? Mira, yo te diría que estos 3 meses son los más duros de la pandemia, particularmente las últimas 3 semanas son quizás por lejos el momento más complejo para nosotros. Nosotros antes de la pandemia teníamos 12 camas de UCI, más 6 camas de UCI cardiovascular. Nuestro centro tiene cirugía cardíaca. Y junto con eso teníamos algo así como 36 a 40 camas de intermedio. Hoy día todo eso está transformado por la pandemia y tenemos en total 64 camas de intensivo. Eso quiere decir que son 64 camas en las cuales podemos conectar a un paciente de ventilación mecánica. Y hemos cambiado nuestra forma de trabajo y contamos con las camas de la red de servicios de salud talcahuano, con estas camas intermedios, porque las que nosotros teníamos se tuvieron que transformar por necesidad esta complejidad mayor. Hemos conversado varias veces con el doctor Carlos Vera, quien a diario casi él prepara un informe para dar cuenta de la complejización de camas. En el fondo, tomar camas y transformarlas con equipamiento técnico y también con equipamiento humano para que esas camas sean capaces de recibir pacientes ya muy complicados por COVID. Por lo tanto, se reconoce evidentemente el esfuerzo que se ha hecho. Eso ha inhibido, ha evitado, digamos, que lleguemos al 100% de ocupación. Sin embargo, me confirma, doctor, entiendo que esto es finito, digamos. No es infinito, no es que podamos estar eternamente convirtiendo camas. Esto ya es finito y estamos llegando ya, diría yo, al momento en que, ¿saben qué? El asunto no da para más. Sí, yo creo que lo que es rescatable en esto, Hugo, es que esta situación de que hemos sido capaces de acomodar pacientes, creo que es importante que el público sepa que lo hemos hecho en red. El hospital en sí, hay muchas veces que no hemos tenido cama, pero el sistema ha sido capaz de acomodar pacientes y de esa forma hemos podido dar respuesta a los pacientes nuevos que han llegado en forma más inestable y hemos tenido que gestionar traslados dentro de la red público y privada para poder acomodar a estos nuevos pacientes. Las posibilidades de seguir creciendo en cama no es gratuito, eso pasa por efectivamente cerrar otras prestaciones que hace el hospital, prestaciones que son necesarias durante todo el año, pero que se han tenido que priorizar los pacientes más graves y por eso se han hecho esas conversiones. Pero eso es sin duda un daño a la salud de la población que esperamos que ocurra por el menor periodo posible. Y por eso es que en estos momentos que son tan críticos para nosotros, las cuarentenas que nunca parecen como una situación deseable, ni mucho menos. Nosotros creo que tenemos todos, los que trabajamos en salud y los que no trabajan en salud, tenemos claro que tiene una serie de inconvenientes y efectos indeseados el tener a la población con movilidad restringida, pero al mismo tiempo creo que es una de las últimas estrategias que se pueden ocupar para poder salir del momento en el que estamos, porque como tú bien dices, la posibilidad de seguir creciendo hacia más camas es muy, muy complejo. Estábamos viendo recién imágenes de una pieza audiovisual que nos llegó del Hospital Las Higueras,
Y quiero invitar al doctor David Kraunik y a los televidentes también a que observemos, señor director, y escuchemos un poco los audios del trabajo que se desarrolla al interior de esta unidad de paciente crítico en el Hospital Higuera en particular. Veamos un pedacito, un minutito tan solo de esa pieza audiovisual para que la gente en sus casas se haga una idea. Hay hartos ambientes, hay hartas intervenciones. Escuchemos un poquito y miremos, doctor, un segundito. El 20 de marzo de 2020 es una fecha que nunca olvidaremos. Recibimos en el Hospital Las Higueras a nuestra primera paciente contagiada por COVID y desde ahí todo cambió. Desde el punto de vista de la disponibilidad de camas, nosotros contábamos con 12 camas UCI hace un año. Trabajando gradualmente, fuimos ajustando nuestra capacidad en base a la necesidad de la población. Es por eso que hoy contamos con 64 camas críticas distribuidas en 6 unidades. Y al inicio de la pandemia las camas UTI se han ido reformulando y se convirtieron en camas UCI. La totalidad de las camas intermedias se transformaron en camas UCI últimamente. En este momento vamos a bajar a uno de los pacientes ECMO con COVID, lo vamos a bajar al escáner. La idea es evaluar la situación y se va a tomar un escáner de cerebro, tórax, abdomen y pelvis. En ocasiones durante las últimas semanas hemos tenido que tener pacientes ventilados en unidades que normalmente no... Ahí, qué distinto es hablar de este tema, digamos, y escuchar a los protagonistas de lo que pasa al interior de la unidad del paciente crítico, de las UCI. Qué distinto, doctor, es hablar de un 98% de ocupación de cama a ver el trabajo que se realiza al interior de estos centros asistenciales. Uno escucha los ambientes, a uno se le ponen los pelos de punta, porque el sacrificio que se hace, hemos felicitado muchas veces a la gente de los centros asistenciales, pero uno no termina de impresionarse lo que se vive dentro de esos establecimientos. Hablemos un poquito de la gente que trabaja ahí, doctor, en la unidad de paciente crítico. ¿Qué tipo de profesionales están ahí? ¿Con cuántos cuenta? ¿Qué pasa con ellos también? Imagino que deben estar todos muy cansados. Sí, yo, antes de contarte un poco de mi equipo, del cual yo estoy sumamente orgulloso y agradecido de todo el esfuerzo que ponen en su trabajo, yo creo que hemos usado en todos los medios, no solamente nosotros, el hospital, sino que de otros centros también, esta palabra del cansancio, y creo que la población de repente lo puede malentender como una situación de fatiga física solamente, como una situación de que le gustaría descansar más a las personas. Las unidades de paciente crítico son unidades de extremo estrés emocional y mental para la gente que trabajamos en eso. Tenemos que manejar siempre el riesgo de muerte con todos los pacientes que ingresan a la UCI. Por definición, eso es lo que ingresa, son pacientes que están en riesgo vital. Y eso lo podemos considerar de que hay algunos pacientes que tienen más riesgo que otros, pero si alguien está en la UCI es porque no es capaz de sostenerse por sí solo para vivir. Tenemos que ser capaces de manejar ese posible desenlace, de que el paciente pueda fallecer, acompañar a la familia en eso, tratar por todos los medios de evitar ese desenlace. Y el agotamiento al cual normalmente se hace mención en realidad es un agotamiento moral y emocional. Eso creo que es importante que la gente lo sepa. Esto le pasa a la cuenta a la gente que trabaja acá. Y nuestra gente ha tenido que crecer en número. Nosotros, para pasar de 12 a 64 camas críticas, comprenderás de que ese personal no solamente estaba en la UCI, sino que estaba en distintos servicios y se han ido incorporando a nuestro equipo. Han venido personas de distintas partes del país incluso a trabajar con nosotros y hoy día nosotros tenemos una dotación de personal que supera con creces lo que teníamos inicialmente. Estas personas se han tenido que ir capacitando mientras trabajan con nosotros, tanto los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, nuestros TENS, nuestros auxiliares, nuestro equipo administrativo de las unidades que tienen que encargarse de dar información a la familia y coordinar una serie de situaciones que son súper relevantes.
Y a eso sumémosle todo el equipo de rehabilitación que se ha sumado a la pandemia. Tenemos afortunadamente el acompañamiento de terapeutas ocupacionales, de fonoaudiólogos, tenemos a los fisiatras que nos acompañan también para poder sacar adelante a estos pacientes y asistente social. Así que el equipo profesional es amplio, pero como te adelantaba, muchos de ellos no son formados en intensivo y se han formado con nosotros en aras de lo que se ha necesitado. Y uno en su formación desarrolla algunas herramientas para poder trabajar en este ambiente en el cual, como te contaba, es muy estresante. Y hay mucho de nuestro personal que tiene que ir desarrollando esas competencias en el momento más duro que le ha tocado al país en medicina intensiva. Y creo que eso es importante que la gente lo sepa, de que el que cuida a los pacientes necesita ser cuidado también. Y al tener que trabajar con el volumen de pacientes que tenemos ahora, sin posibilidad de darle descanso a quienes lo necesitan, se tensa un poco la posibilidad de que estas personas puedan tener una salud compatible con trabajar con nosotros. Sí, al final de la entrevista le voy a preguntar por algo que dijo a la pasada, que es el crecimiento de la UCI en este caso, digamos. Ahí va a quedar una capacidad instalada, no solo física en equipamiento, sino también en la calidad de los profesionales que van a quedar absolutamente capacitados para asumir situaciones o trabajar en situaciones tan extremas como la que acaba de relatar el doctor David Kraunik, quien nos acompaña en esta teleentrevista. Le quiero preguntar por la evolución de los pacientes. En promedio, un paciente, yo sé que depende de muchos factores, pero si pudiéramos establecer algunos rangos generales, en promedio un paciente, ¿cuánto es el tiempo de estadía en la UCI? Y eso, ¿cómo ha cambiado con el correr del tiempo? ¿Por qué? Porque al principio, estamos súper claros, teníamos una gran cantidad de pacientes, en su amplísima mayoría, que eran mayores, personas muy mayores. Pero ahora entiendo están llegando personas de edad, no sé, 40, 50 años eventualmente, y eso significa que esas personas pueden tener, no sé si me sigue el razonamiento, pueden tener más capacidad de aguantar más tiempo y eventualmente estar más tiempo en la UCI, lo que a la su vez complejiza el tema de las camas, ¿o no, doctor? Sí, hay distintos factores. En lo neto, nosotros, para que te hagas una idea, cada unidad de paciente crítico en cada hospital tiene tiempos de estadía distintos dependiendo de las prestaciones que tiene. Particularmente nosotros teníamos como promedio antes de la pandemia que los pacientes tenían una estadía aproximadamente de 6 días en la UCI. Una semana, más o menos. Más o menos. Claro. Eso es para todo tipo de pacientes, pero particularmente los pacientes respiratorios, como los pacientes tipo COVID, tienen estadías que son más prolongadas que eso y se alargan cerca de los 10 días. Y en la pandemia lo que hemos tenido es inicialmente una estadía que está promediando los 13 días, hasta ahora que tenemos una estadía que se ha ido alargando cerca de los 14, 15 días, con un cambio también, como tú bien dices, en el rango etario de los pacientes. Nuestro promedio de edad hasta diciembre era cercano a 70 años, 75 el promedio de pacientes con COVID que estábamos hospitalizando. Hoy día el promedio ha bajado a 57 años. Tenemos pacientes no solamente de 40, sino que tenemos pacientes de 30 años, algunos de ellos sin enfermedades previas, que han desarrollado una neumonía grave por el virus y que han necesitado estar soportados con nosotros en UCI. Hemos visto situaciones bien complejas a nivel nacional, no solo ahora, también lo vimos en julio, me parece que fue el primer pic a nivel nacional con algunos centros asistenciales de Santiago. Y hemos visto ahora último lo que ha pasado con el hospital en Valparaíso. Muy complicado a propósito de la gran cantidad de personas que han fallecido. Le quiero preguntar por la capacidad del profesional de salud, porque entiendo que la mortalidad, incluso la cifra de mortalidad a nivel nacional, comparadas con niveles internacionales, son muy inferiores, digamos. Lo que da cuenta de la capacidad de nuestros profesionales, ¿o no? Un poco voy al tema de que no basta solo tener la cama, no basta solo tener el equipamiento, hay que tener profesionales que estén a la altura, y eso ha permitido, insisto, en Chile, que por lo menos que los índices de mortalidad en Chile sean bastante menores a otros países, ¿no? Sí, yo creo que nosotros tenemos hartas bondades en nuestra instalación de paciente crítico, particularmente en el hospital, y creo que eso se replica a lo largo del país, y creo que los esfuerzos que se han hecho para poder
ser capaces de recibir lo que se anticipaba como una gran cantidad de pacientes, ha dado sus frutos en ese sentido. Nosotros, los que trabajamos en intensivo, no somos directamente los responsables de todo el proceso de prevenir las infecciones. Nosotros lo que hacemos es recibir al paciente gravemente enfermo y sacarlo adelante. Y creo que eso es lo que hemos tratado de hacer en todo el país. Y han habido distintas instancias, algunas de esas son ya por el Ministerio, otras cosas son, por ejemplo, lo que ha hecho la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y qué es lo que ha hecho cada uno de los servicios de salud y cada hospital para tratar de apuntalar esto. Y creo que esto no ha pasado solamente por el crear la cama, como tú dices, sino que el tener el equipo y capacitar al equipo. Hemos tenido que no solamente recibir funcionarios nuevos, sino que al mismo tiempo mezclarlos los turnos con nuestros funcionarios de mayor trayectoria y formación. Le hemos pedido que entre ellos también se logren apoyar y al mismo tiempo desarrollar estas competencias que son necesarias para atender a los pacientes. La previsión que uno puede hacer es que el capital humano que se está formando va a ser necesario incluso cuando salgamos de la situación más aguda como estamos hoy día, porque no tenemos claridad absoluta de cómo va a ser la evolución finalmente de la pandemia cuando la vacunación sea más avanzada. Nosotros esperamos de que el número de pacientes que requieran estar hospitalizados en camas críticas disminuya, pero al mismo tiempo todas estas cosas que se están posponiendo, estas cirugías que se están posponiendo, estas atenciones que se están posponiendo, van a requerir de que este personal más entrenado también esté en condiciones de poder recibir patologías distintas. Pero como te decía recién, existe la posibilidad que nosotros tengamos que seguir atendiendo pacientes con neumonias por COVID por un tiempo prolongado. Sí, claro, hay muchísimos. Yo no conozco estadísticas, probablemente la autoridad sanitaria las tiene, pero hay muchísimas personas o pacientes que, si no han abandonado su tratamiento por el riesgo eventualmente de ir a un centro asistencial, han a lo menos pospuesto ese tratamiento. Y eso significa que eventualmente puedan agravarse algunas condiciones de salud. Y por lo tanto, una vez que termine la pandemia, se vayan desalojando las UCI, van a empezar a llegar los otros pacientes que están efectivamente con problemas por otra patología. Ahí yo imagino que tendrá que haber una buena administración del recurso humano para que efectivamente haya descanso, por lo menos para la gente. A propósito de personal humano, doctor, preguntarle por el tema de algo que también preguntamos a la autoridad sanitaria, que era, ustedes ya están vacunados con las 2 dosis, me refiero a todos los funcionarios de la unidad de paciente crítico del país. Por lo tanto, deduzco yo, en este minuto ustedes no deben tener ningún funcionario contagiado con COVID o al menos contagiado con COVID que amerite estar ahí en la UCI, porque debe ser súper complejo, digamos, estar trabajando al otro día que un colega se enferme y que llegue el colega a la misma UCI y ser atendido por sus propios colegas. Esa situación ya no se está produciendo, supongo yo, a propósito de la vacunación. Sí, nosotros tenemos el proceso de vacunación es voluntario para los funcionarios, igual como el resto de la población. Y en el caso de nosotros, gran parte de nuestro contingente ya está vacunado. Como esto ha sido dinámico y se han incorporado personas nuevas al equipo, hay algunas que están en la vía todavía de conseguir su segunda dosis, por ejemplo, pero el grueso de nuestro equipo ya está vacunado cuando se comenzó la campaña de vacunación. Desde la vacunación completa hasta ahora, nosotros afortunadamente no contamos con ningún miembro del equipo que haya necesitado ser hospitalizado. Y no tenemos la misma cantidad de contagios comunitarios de nuestro equipo. Me refiero a que teníamos algunos funcionarios que adquirieron el virus antes de la vacunación en un ambiente comunitario y que de todas maneras se nos notificaba y no podían formar parte de las atenciones de los pacientes por el riesgo para ellos. Eso, tras la vacunación, prácticamente ya no está ocurriendo, así que creo que la vacunación está en forma indirecta, mostrando algunos resultados que debiesen ser bastante motivadores para que la gente participe de la vacunación, un proceso seguro, y creo que nos puede ayudar a cambiar las condiciones en las cuales estamos. Sí, porque sería, fue bien complejo, porque imagino que varios pacientes, o sea, varios funcionarios o profesionales, a propósito de los brotes que hubo al principio, digamos, tuvieron que ausentarse y hacer las cuarentenas que correspondan. Le quiero preguntar por esta unión virtuosa y trabajo
virtuoso entre el mundo de la salud público y el mundo de la salud privado. Como usted bien dijo al principio, esto funciona como una red. Entonces, si bien es cierto, el Hospital Higuera, entiendo yo, ha quedado en un par de oportunidades sin ninguna disponibilidad de camas UCI, los pacientes son derivados a otro centro asistencial, que puede ser público o privado, y eso ha permitido, digamos, salvar la vida de muchas personas. Pero ¿cómo ha funcionado, diría usted, esta red entre lo público y lo privado? Pues las clínicas forman parte también de la red, algunas clínicas. Sí. Esto está bastante regulado. Incluso antes de la pandemia el Ministerio cuenta con una unidad gestora de camas críticas que permite que los pacientes que requerían una cama pudiesen ser ubicados donde era requerido. Las camas disponibles para esto, una vez que se hicieron algunas gestiones producto de la pandemia, han aumentado. Las clínicas que están participando de esto prácticamente son todas las clínicas del país, así como son todos los hospitales. Y movemos pacientes hacia donde se necesita. Hay pacientes que están hospitalizados en una clínica y potencialmente pueden necesitar una prestación que la clínica no tiene y que está disponible en un hospital, y ese paciente, el Ministerio tiene la herramienta de poder ubicarlo en la cama con el soporte que el paciente necesita. Así que nosotros como hospital nos ha tocado hacer trabajo en conjunto con las clínicas locales, en algunas cosas administrativas y en algunas situaciones de atención directa de pacientes, pero mayoritariamente esto está centralizado por el Ministerio a través de esta unidad gestora de camas críticas, así que es un proceso bastante ordenado, y que creo que el tener el andamiaje de eso funcionando desde el comienzo ha permitido de que haya podido articularse de buena manera. Ahora, independiente de esto que ha funcionado de forma virtuosa, creo que es bastante relevante entender que las clínicas y los hospitales, si bien ponen todo su disposición para poder recibir a los pacientes, es importante recordar de que las clínicas tienen las mismas limitaciones que los hospitales, o muy similares respecto a el tener recurso humano disponible para poder atender nuevos pacientes, para poder abrir nuevas camas. Y nosotros como región del Biobío tenemos un contingente de recurso humano que es menor que en otras regiones, particularmente menor que la región metropolitana, y por lo tanto creo que lo que nos ha pasado tanto en la red pública como en la privada es que las camas que están disponibles hoy día son las que el recurso humano disponible puede sostener. Sí, de hecho, tal vez eso también va a ser importante y va a quedar como una enseñanza, digamos, porque se hablaba hasta antes de la pandemia de salud para ricos y salud para pobres, pero la verdad es que ha quedado súper demostrado que nuestros establecimientos de salud son todos de muy buena calidad, todos, sin hacer excepción. Entonces yo creo que eso va a quedar también como una cuestión que hay que tomar en cuenta. Le quiero preguntar por lo que queda instalado, con lo que dije que íbamos a terminar nuestra entrevista, lo que queda instalado, la capacidad instalada que queda. Yo imagino que una vez que pase la pandemia, no sé, estoy pensando tal vez septiembre, octubre. Ayer escuchaba en la televisión gente que está pidiendo que las elecciones fueran en diciembre, cuando ya te haya pasado absolutamente, yo no sé cuándo, pero en algún minuto ustedes van a tener que salir de las 64 camas intensivas que tienen y volver, si no a las 12, volver a las 20 o a las 30 camas intensivas. En algún minuto hay que volver, digamos, pero va a haber una capacidad que va a quedar instalada en técnica, en conocimiento y en un montón de otras cosas, doctor, ¿no? Sí, yo creo que eso, todos los esfuerzos que se han hecho va a quedar prenda de eso. Creo que no sé si solamente el intensivo, las camas críticas son las que se van a beneficiar de esa capacidad instalada, porque como comenzábamos antes, lo que se ha pospuesto, las atenciones que no son de paciente crítico, que se han tenido que posponer, ha sido a expensas de cerrar esas atenciones e incluso de redistribuir ese personal que adquirió estas competencias para manejar pacientes más complejos. Va a tener que volver a sus lugares, muchos de ellos, y va a tener que brindar ese tipo de atenciones que son distintas a las que hacen hoy día. Si nosotros vamos a terminar con más camas o menos camas críticas que las que teníamos inicialmente, es un tema, creo yo, que no está resuelto y que no podemos anticipar mucho porque no sabemos cuál va a ser el curso
finalmente de la misma pandemia, uno anticipa de que con la vacunación, o lo que esperamos con la vacunación es que requerían menos camas críticas, pero eso creo que tenemos que esperar a los resultados para poder evaluarlo de mejor manera. Uno proyecta lo que está pasando en otros países, particularmente Israel, que tiene una tasa de vacunación más alta, y creo que todavía no tenemos los datos muy claros como para decir cuándo vamos a poder bajar nuestra producción de pacientes críticos como la tenemos ahora. Para variar, con muchas otras cosas en esta pandemia, todo está en desarrollo, ¿eh? Yo la otra vez preguntaba por eventuales secuelas por el síndrome inflamatorio que le dan los niños, y el profesional con el que conversaba me decía que no se sabe muy bien todavía, porque como este síndrome se descubrió a mediados del año pasado, no ha pasado el tiempo suficiente para uno poder decir, mire, estimamos que las secuelas, los niños que tal vez, pues no se sabe mucho de cómo va a evolucionar, porque esto es absolutamente nuevo. Ya lo último para terminar, está el temor, doctor, de la famosa última cama, de la difícil decisión de la última cama. Yo imagino que ustedes lo han conversado y seguramente tienen muchos protocolos, pero es una cuestión a la que nadie quiere llegar. Ahora, a nivel nacional entiendo que quedan cerca de 300 camas. A nivel regional entiendo que hoy el parámetro es que quedan 13 camas. Si se agotaran las camas aquí en el Biobío, bueno, los pacientes serán derivados a otro centro asistencial de otro punto del país. Pero si se acaban las camas en el país, imagino que podríamos eventualmente llegar a la tesis de la última cama, para la cual ustedes seguro están preparados y seguramente lo han conversado, pero nadie quiere llegar a eso, ¿no? No, ese es el peor escenario para nosotros. Y lamentablemente eso no pasa mucho por una gestión hospitalaria, creo, a estas alturas. Creo que no pasa tampoco por una gestión tanto en la red, sino que pasa por disminuir la tasa de contagios, que sí. Yo te contaba, nos toca un poco más de lejos a nosotros los que estamos en intensivo. Somos parte de la población, nosotros tenemos que cuidarnos como todo el resto de la población, pero el llamado muy fuerte a la gente es que no lo hagan por el cansancio del equipo de salud, no lo hagan solamente por la duración de las cuarentenas. La realidad es que hoy día, si bruscamente tenemos más contagios de los que tenemos ahora, o incluso mantenemos esta tasa de contagio por más días, realmente va a ser muy difícil dar una atención oportuna a todos los pacientes, a pesar de los mejores esfuerzos. Y creo que es importante que este sacrificio que significa la cuarentena la cumplamos de la mejor manera posible y que practiquemos todos el autocuidado como corresponde, el distanciamiento social, lavado de manos, la mascarilla. Probablemente siempre ha sido importante durante todo este año, pero hoy día es vital. Sí, hagamos que las cuarentenas valgan la pena, por favor. Hagamos que las cuarentenas y el sacrificio que muchos hacen valga la pena. No eche a perder el tema de las cuarentenas. Nos acompañó durante esta teleentrevista el doctor David Kraunik, jefe de la unidad de paciente crítico adulto del Hospital Higueras, a quien agradezco esta posibilidad de conversar. Sabemos que debe estar ocupadísimo, así que se ha hecho un tiempo para atender a TV Noticias. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Hugo.